Bienvenidos a ISAI Universidad. Mi nombre es Kathleen Valdés, coordinadora de las carreras de turismo y comisionada de la Red Panameña para la Promoción de la Salud. El día de hoy, bajo el programa Conversando con los Expertos, tenemos a la licenciada Carla Macay, intérprete de lenguas de señas panameñas. Bienvenida, licenciada Carla. Gracias. Con 20 años de experiencia en el ámbito de interpretación de lenguas de señas y madre de una persona sorda, ha participado de diferentes programas como Conéctate con la Estrella en Panamá. Bienvenida, licenciada Carla. Y gracias por el tiempo y el espacio que tiene con la universidad. No, gracias a ustedes por la invitación, sobre todo a la red, de la importancia de tener y conocer un poco más sobre esta profesión de la interpretación en lengua de señas, y muy agradecida por esta oportunidad a ISAI Universidad, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quisiera preguntar, ¿qué es la interpretación de lengua de señas? Bueno, la interpretación de lengua de señas es una profesión que se ha visto mucho en Panamá, solamente como un derecho de información y comunicación que tiene una comunidad de personas sordas. Pero es una profesión crucial que tiene una gran importancia en transmitirle la información y comunicación en la lengua natural de las personas sordas del mundo oyente, todo lo que pasa de forma auditivamente, interpretarlo o traducirlo en la lengua de señas panameñas y viceversa, que es la parte un poquito más tensa de esta profesión, que es hacerle la voz a esas personas sordas cuando desean comunicar o desean transmitir la información de ellos como una cultura de personas sordas. Ok. ¿Por qué es importante la interpretación del lenguaje de señas? Es una profesión y la interpretación, el trabajo en sí es tan importante porque permite que las personas sordas tengan ese derecho de igualdad, de informarse, de comunicarse y estar en total equiparación de todo lo que pasa en diferentes ámbitos, sea educativo, salud y en la parte también, sobre todo judicial, que es muy importante en Panamá ese ámbito judicial. Uh-huh. ¿En qué ámbitos, en esa línea, en qué ámbitos se aplica la interpretación del lenguaje de señas? En Panamá ha ampliado mucho esta profesión en diferentes ámbitos, como es el deporte, religioso, televisivo, con la oportunidad que tuve para el tiempo de COVID, que fue la metodología que se escogió Panamá, seguir la educación por medio de la televisión. Y con las materias básicas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Así que la parte educativa es muy amplia y lo que ha crecido también, la misma persona sorda, que ya son estudiantes de maestría, ya no se quedan únicamente en lo que dice la ley, que tienen que terminar un bachiller, una carrera técnica intermedia, que también están buscando ese desarrollo personal, y hay estudiantes sordos dentro de los niveles educativos como maestría. En el ámbito judicial es sumamente importante porque todos en algún momento de la vida no tenemos que ser solamente vernos como víctimas o ver que es una población vulnerable las personas sordas, sino que también tienen derecho, que tengan acceso a la justicia y a la parte también de la salud, que es muy importante. No solamente enfocarnos de que debe estar un profesional de interpretación de lengua de señas dentro de la caja de seguro social, dentro de un centro de salud o determinado hospital, sea privado o público, porque como lo dice la Constitución, nuestra salud es pública o privada. Sin embargo, es importante también que esta traducción o interpretación en lengua de señas le permita a la persona sorda cuidar su salud emocional, desarrollarse y comprender más, y también tener mucho más información de lo que ahora estamos todos cuidando, también de la salud mental. Okay. En la línea de que nosotros estamos en la comunidad universitaria,
Para las universidades, ¿por qué es importante conocer sobre la profesión de interpretación del lenguaje de señas? Mira, cuando me contactaste, para mí fue de mucha emoción poder aceptar este reto de dar a conocer más esta profesión, porque realmente las universidades preparan a los profesionales del mañana, y qué importante que ISAE haya tomado esta iniciativa de transmitir que esta profesión existe y que se necesita en diferentes ámbitos, desde la licenciatura de atención preescolar hasta un abogado va a necesitar, si tiene alguna persona sorda, va a necesitar a esta o un colega para los servicios de traducción e interpretación en lengua de señas. Entonces es muy importante para las universidades que todos los profesionales a futuro conozcan que las personas sordas tienen derecho a la información, a la comunicación, y lo hacen por medio de esta profesión de la traducción en lengua de señas para poder tener realmente, vuelvo y digo, ese sentir de inclusión y de equiparación. Okay. Y para finalizar, ¿qué recomendaciones o qué sugerencias darías o debemos de tener nosotros como comunidad universitaria y educación continua para tomar en consideración en los salones de clases para la interpretación del lenguaje de señas? Mira, muy importante. Yo siempre he pensado de lo que tengo, como ya lo mencionaste, 20 años de experiencia, y que la comunidad de personas sordas me han dicho, no es que te veamos como una profesional que guarda la ética, que da un poquito más de la milla extra. Lo importante es volverse y vincularse con ellos y de verdad hacerlos sentir de lo que viene ya desde la Convención de los Derechos Humanos del 2006, que ya se quitaron esas palabras de mongolito, retardado, y se dice persona, porque como bien lo mencionas también, que yo soy mamá, yo di a luz una persona. Después fue que yo recibí el diagnóstico de la pérdida auditiva, pero yo di a luz una persona. Entonces, basado y en ese enfoque de derechos humanos, tenemos dentro de los ámbitos de la universidad, tenemos que entender que estamos atendiendo a personas, sea estudiante, sea que vamos a una práctica profesional, sea que vamos a un colegio, porque a nivel nacional hay docentes de educación especial sordos, y también hay oficinistas en diferentes instituciones, y como bien lo dice la ley de la inclusión también laboral, te vas a encontrar personas sordas que te van a dar esa atención. Entonces, como recomendación es que hablemos despacio, siempre de frente. En la lengua de señas se compone de 3 elementos importantes, que es la lengua de señas como tal, que tiene cada palabra sus señas, ¿cierto? Es algunas señas. Lo otro es la parte kinésica, gestual, y el panameño es súper natural en eso. Nosotros somos sumamente, rompemos barreras a nivel mundial porque el panameño es muy gestual. Nosotros hacemos muchos gestos, que vaya al baño, así, el asombro, eso es muy natural. Entonces, eso que tenemos como cultura nacional lo podemos poner en práctica y eliminar esa barrera de que vemos una persona sobre ellos, no sabe hablar lengua de señas. Esa es la peor actitud que podemos tener. Esa es la peor actitud que podemos tener. Lo importante es decirle, oye, siéntate. Si ya es un abogado o algo más especializado, entonces sí darle la bienvenida, sentarse si tiene la oportunidad de algún papel y decirle, toma asiento, voy a llamar a un profesional de la interpretación de lengua de señas, alguna de estas instituciones que brindamos ese apoyo, como es la Secretaría Nacional de Discapacidad, CENADIS, y el IPE, entonces se le pueda brindar el apoyo. La tecnología ha avanzado bastante, no importa si esa persona sorda está en otra provincia y tenemos la tecnología, entonces quizás venga un sordo a ISAE y no hay en una sede. Entonces se coordina y se le da una fecha y se hace un link, algo de Zoom, una videollamada, y se le brindan los servicios. Lo importante es que él se sienta que se respetó como persona.
es lo más importante. Hablarle de forma oral despacio, si no nos comprende alguna palabra muy técnica, podemos usar otro vocabulario, otro sinónimo que entonces no pueda comprender. Igual, vuelvo y repito, el papel, algo escrito, y que entonces podamos tener esa comunicación básica, conseguir el profesional de la traducción e interpretación en lengua de señas y ampliarle la atención. Bueno, muchas gracias. Mira, quiero rescatar dos ideas importantes de lo que nos has comentado, y es acerca de que muchas veces no sabemos qué hacer en el momento. Puede ser por miedo o por desconocimiento, y quizás quedamos entonces en eso de ¿cómo hago? No sé, ¿cómo entonces tengo que entablar comunicación si yo no sé sobre interpretar lengua de señas? ¿Qué hago en ese momento? Entonces estas recomendaciones son muy válidas, más que todo es como para que la persona se sienta de que uno está allí, que le estamos prestando atención y que estamos tratando de que se sienta bien incluido, ¿no? Y también algo que quería rescatar es que antes de que iniciáramos la entrevista me comentabas de que te habían hecho una llamada y yo le pregunté, me dice, no, que estaba hablando con alguien que está en otra provincia y es sordo, y me estaba comentando sobre un tema en específico, y le digo yo, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue? Y me comenta, hicimos videollamada. Sí, la tecnología ha ayudado mucho, y es importante que a nivel de la universidad, como sabemos que aquí salen los futuros profesionales, comprendan de que es una cultura de personas sordas. Tiene su forma de cómo llamarlos, tiene su forma tiene su lengua, y también Panamá respeta los derechos lingüísticos de la cultura. Entonces es muy importante que para mí, que en la universidad, esta entrevista, los estudiantes comprendan de que es un derecho humano. Estuvo desde la primera carta que el derecho de la información es un derecho humano. Hay una convención de derechos humanos que fue firmada en el 2006 y Panamá es signatario y está comprometido y ratifica esta convención, en la cual se tiene artículos muy puntuales, como reconoce la lengua natural de las personas sordas por medio de la lengua de señas, reconoce la accesibilidad en todos los ámbitos, en el artículo 9, que son muy importantes, y cuando hablamos de accesibilidad, no es solamente la silla de rueda, la rampa, la medida del baño, el ascensor. No, accesibilidad bajo un diseño universal, como lo quiere con esta gran entrevista Isai y este gran espacio, porque darle la oportunidad de ellos también de expresarse es también cuidar la salud. Es también cuidar la salud. Cada vez que ampliamos y comprendemos que es un derecho que tienen las personas sordas, estamos cuidando la salud mental y estamos dejando de ser haciendo discriminación, y eso afecta mucho la parte emocional, porque yo como mamá lo que sí digo es que nos cuesta mucho dar esos valores a una persona sorda, porque no los escucha, son abstractos. Entonces tenemos que educar basado en el ejemplo, en el repetir de cómo es el respeto, cómo es la puntualidad, y qué bueno tener aliados como la Universidad de SAE, que va a comprender un poquito más de esto también en un enfoque de salud, para poder que entonces elimine esas barreras, no tengamos discriminación, se respete el derecho lingüístico, porque sí es un derecho lingüístico la forma de comunicación con ellos, que no se les dice persona sordomuda, porque si tú y yo después de esta entrevista nos invitan para otro país, nosotras no nos van a decir mudas porque no sabemos hablar el idioma de ese país, nos van a decir las panameñas. Entonces igual pasa con la persona sorda. Romper estas barreras con la buena actitud, siéntate, ven. Esto para temas de emergencia también. En Panamá estamos viendo mucha lluvia, estamos escuchando que para el lado de Chiriquí algunos temblores. Otras recomendaciones que puede ser de voz de alerta, no tenemos en los edificios todavía las alertas luminosas, pero estamos en esos avances. Pero el flasheo y prender
y apagar la luz, para que tenga ese flasheo, la persona sorda ponga atenta y se le diga, oye, hay que salir. Entonces es muy importante que ustedes como universidad tengan esas recomendaciones. Bueno, muchas gracias, licenciada Carla, por el tiempo y el espacio y la docencia a la comunidad universitaria. Así es que nos despedimos y gracias por la atención. Gracias a ustedes.